y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese era el versículo. Amén. Y yo lo fui analizando como entendí. Sí. Le puse por tema resucitados con Cristo. Título, la nueva vida en Cristo. El texto, Efesios 2:1. La introducción, el apóstol Pablo nos muestra lo que el hombre por naturaleza y lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios. ¿Se entendió? ¿Está bien? Sí, sí. Os lo dije muy rápido. Se entendió, se entendió. Ya. Proposición. El pecado nos aparta de Dios. Aquel que cree en Jesús nace de nuevo. Interrogante sermonaria. ¿Cuáles son los aspectos que mantienen al hombre caído en cautividad? Y la oración de transición. Debemos considerar los contrastes entre la vida antigua y la vida nueva. Y la división, le puse la vida antigua sin Cristo, la vida nueva con Cristo. Ese es mi trabajo. Sí, no hay problema, está bien. No Está me bien. un uno. No. Sí, esto es para que podamos participar entre todos. Muchas gracias. Sí, se entendió la idea de ¿Se que entendió? finalmente... ¿Sí? Sí, se entendió. No se preocupe. Ya. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de esto del Efesios 2, versículo 1. 2-1. Sí, 2:1. Yo ¿Alguien creo que que la quiera? hermana Marisol debe exhortar un poquito de lo que leyó. Ya, Sí, ya. pues sí, pues. Ya, Claro. si quieres, hermana Marisol, se puede seguir explayando. Ya, sí. Bueno, el versículo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La vida antes sin Cristo, estábamos en pecado, ¿cómo se llama? En transgresiones, en pecados quizá no solamente apartados de Dios espiritualmente, sino que apartado en todos los sentidos, pecado, no íbamos por la corriente de este mundo, los deseos de la carne, tantas cosas cuando el hombre estaba sin Cristo. Pero cuando llegamos a Cristo, nacemos de nuevo por su gracia y por su misericordia. Somos transformados. Y, este versículo es cortito, pero tiene mucho que entregar porque, como dice, y Él os dio vida a vosotros, Él nos dio vida a nosotros Amén. por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Y porque estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que así vivía el hombre cuando estaba en ceguera espiritual, en ceguera por el mundo, en tantas cosas de pecado. No tenía Cristo, y el hombre sin Cristo, hasta el día de hoy, el hombre sin Cristo está muerto. Amén. Y si no llegamos a Cristo, es Sí. imposible tener vida. Mm. Así que eso, por hermano. Amén. Y como le dice aquí en la interrogante sermonera, dice, ¿cuáles son los aspectos que mantienen al hombre caído en cautividad? El pecado. El pecado mantiene en cautividad al hombre, porque si no quiere conocer a Cristo, no quiere llegar a Cristo, seguirá en pecado, atado a su naturaleza pecaminosa. Amén. ¿Mm? Eso, Y qué dígame. bonito es cuando menciona que Cristo murió por nuestras transgresiones. Así Amén. es. Con Él tenemos este acceso nuevamente a Dios. Así Amén. que Así es. recordar Tenemos nueva siempre. vida, tenemos Sí, nueva vida en Cristo. sí. Porque, como dice la oración de transición que puse, eh, que debemos considerar los contrastes entre la vida antigua y la vida nueva. La vida antigua estábamos en delitos y en pecado, y la vida nueva es vivir en Cristo. Amén. Amén. Amén, sí. Así Qué que hermoso. así es, Amén. maravilloso. Este versículo es cortito, pero es tan bonito, es penetrante, dice tantas cosas, ¿cierto? Ahí que somos transformados a Cristo, somos transformados en Cristo. Vaya,
¿cierto? Cierto. Nueva vida en Cristo, como le puse, nueva vida en Cristo, resucitados con Cristo. Sí, y es súper importante que, bueno, cuando hacemos la Santa Cena y en nuestro diario vivir, recordemos cuál era nuestra condición sin Dios, Así porque es, así le tomamos el peso a la cruz. Porque a así es. veces cenamos así y se nos olvida Mm, o no lo hacemos con el mm, suficiente peso que significa el sacrificio de Cristo. así Entonces, es, recordar y rememorar eso. cuál era nuestra condición, lo que Cristo Mm, hizo, lo que tuvo que padecer por nosotros, eh, finalmente nos vamos a tomar más la responsabilidad que tenemos de así aquí en es, adelante, cómo vivir esta vida en Cristo. Así que así es. muchas gracias, mi hermana Marisol. Cortito el versículo, pero preciso. Así ¿Cierto? que muchas gracias. No olvidar, Tamarita, no olvidar. Nosotros No como olvides. hijos de Dios, no olvidar nunca de dónde nos sacó el Señor. Mm, Y No así olvidar. como Cristo se compadeció de nosotros, también está el llamado para que nosotros nos compadezcamos de los que están en el mundo, en esa Amén. condición de muerte, ¿cierto? Así es, Entonces ahí así nosotros tenemos que acercar el Evangelio, ¿cierto? es, Y evangelizar. Ya, así que eso. así es. Ya, Amén. vamos a Ya. seguir entonces. Muchas gracias, hermana Marisol, por compartir tus reflexiones. Y vamos a Amén. comenzar entonces con la cuarta clase. Voy a Ya. compartir. Esperen, voy a tapar la última imagen que tengo aquí. Ahí sí, para que no se spoileen de la clase. Ya, ahora sí. Esperen, compartir. Ya, vamos a comenzar entonces. Esperen. Ya. Vamos entonces con este estudio bíblico de Efesios. Hasta el momento hemos aprendido y Pablo ha desarrollado un mensaje así como bien en orden, ¿cierto? Para llevarnos de a poco ya a la práctica. Podemos ver cómo en el versículo 1 nos menciona que en Cristo, ¿cierto? Él juntó todas las cosas, no solamente, ¿cómo se dice?, el cielo con la tierra, sino que también nos juntó a nosotros, que esa idea se repite después, que de dos pueblos hizo uno, de entre gentiles y judíos hizo un pueblo, él juntó las cosas, ¿ya? También se resalta siempre esta idea en Él. En Él tenemos, ¿cierto?, vida eterna. En Él resucitamos con Él. En Él están las bendiciones espirituales. ¿Ya? Y todo esto, recordamos que todo el sacrificio de Cristo en la cruz fue de antemano planeado y planificado. No es que Dios se le escapó que el hombre pecara, no. De antemano de la creación, desde antes de la creación del mundo, estaba en su corazón eh, que, que nosotros fuéramos redimidos por Cristo, ¿ya? Así que después también podemos ver esto y profundiza, ¿cierto?, en qué significa el sacrificio de Cristo, que no es mérito de nosotros, sino que es mérito de Dios, es un regalo que Él nos dio, ¿ya? Y después, bueno, ahí refuerza la idea de que este sacrificio de Cristo hizo rajar el velo, tenemos libre acceso a Él y también quitó toda enemistad, hizo paz entre gentiles y judíos, ya no había diferencia, sino que todos eran el pueblo de Dios, ¿ya? Así como resumiendo estos capítulos que hemos visto, ¿ya? Así que vamos a entrar. Vamos a ver la última idea del capítulo 3, ¿ya? Para que pueda ir a abrir Efesios capítulo 3. Habíamos mencionado que, vamos, por el capítulo 3, versículo 14, 15, 16 y 7, de ahí en adelante, ¿ya? 3, 14, ¿cierto? Podíamos ver que Pablo, eh, como se doblaba sus rodillas, esta actitud de humildad, ¿cierto? Y le pedía al Señor primero que para que toda la familia, por así decirlo, de Dios pueda primero
les dé conforme a las riquezas de su gloria. 1, el ser fortalecidos con el poder interior por su espíritu. Eso está en el versículo 3:16, ¿ya? El ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Habríamos hablado de esto, que Pablo pedía que los efesios fuesen fortalecidos, que su fe no decaiga, que ellos finalmente tengan este poder, estas riquezas que el Señor les da, pero no de algo superficial, sino que este poder sea del Espíritu, una convicción, una fortaleza, ¿ya? Después, 2 decíamos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y habíamos hablado de que esta fe era arraigada. Este creer en Dios tenía que ser un simiente en el amor, ¿ya? Y después pasamos como el número 3, esta hermosa frase que dice en el 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que estéis llenos de toda plenitud de Dios. Y hay alguien que estuvo en la clase anterior, pueda comentar qué significa ser lleno de toda plenitud de Dios, según lo que vamos comentando. ¿Qué significa? Y así que abra su micrófono y lo pueda comentar. ¿Qué significa ser lleno, hermano Rafael? Según lo que comentamos, era estar lleno de Cristo, lleno de Jesús, o sea, lleno del Señor Jesucristo, o sea, porque Jesucristo es todo, Amén. porque Él envió el Espíritu Santo, ¿cierto? Y Él estuvo con los apóstoles, o sea, que Él nos entregó la sabiduría, nos entregó la palabra, porque también Él es la palabra, es todo, Amén. lleno del conocimiento de Dios, o sea, de Jesús. Era ser llenos de Cristo, ser como Cristo, tener a Cristo en su completitud. Y que habíamos mencionado ese versículo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ser lleno de la plenitud de Dios significa finalmente reflejar a Cristo. Y recuerden que esto no es algo imposible. Recuerden esa parte que les dice, para que dé poder, este poder dice, para que sean fortalecidos con poder. Y recuerden que Cristo, a pesar de que se fue a los cielos, Él dice, yo no los dejaré solos. Y está el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos da el poder, la fortaleza para seguir este camino y llegar a ese día que seamos en completitud el cuerpo de Cristo. Ya, así que finalmente vivir en la plenitud de Dios es pensar como Cristo, es actuar como Cristo, es vivir como Cristo lo hizo. Así que eso significa ser llenos de la plenitud de Dios. Y recordemos ahí también que habíamos dicho, ¿quién era Dios? ¿Qué es Dios? Es bondadoso, es rico en misericordia, se compadece. Todo eso se tiene que manifestar en nosotros. Ya no una parte solamente, sino que toda nuestra vida se tiene que manifestar el reflejo de Cristo. ¿Ya? Así que con esta idea, vamos entonces a lo que sería ya las cosas prácticas, la vida que el cristiano debiese tener si vive en la plenitud de Dios. ¿Ya? Dice, hermana Geo, si me puede leer Efesios capítulo 4, del 1 y el 2, por favor. Está muteada por si acaso. Ya, ahora sí. Ahí sí. Dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Amén. Entonces,
Primeramente aquí recuerda que él estaba preso y no por un acto humano, sino por voluntad del Señor. Y les dice, os ruego, les dice a Éfeso, os ruego, y también un llamado para nosotros, ¿cierto? Que andéis como es digno de la vocación. ¿Y qué significa esta vocación? De su llamamiento. Que seáis dignos de ese llamado. Por ejemplo, y recordemos cuando Jesús llamó a sus discípulos. Ese momento que el Señor nos llama. Deja tus redes y ven a mí, ¿cierto? Sígueme. Entonces, ese llamado, que andéis con dignidad con ese llamado de ser discípulos del Señor, de ser familia de Dios, ¿ya? Dice aquí, no solo tiene que ver con quiénes son los llamados, tiene que ver también con quién ha llamado. ¿Quién nos llamó a nosotros? Cristo, el Señor. Aquí está en juego no solo el creyente, sino aquel de quien los cristianos toman su nombre. Recuerden que ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Recuerden que somos, recuerden el sello, sellado en el Espíritu. ¿Qué significa el sello? Somos Amén. propiedad de Dios, somos Amén. embajadores de Cristo. Entonces, tenemos su nombre. Entonces, tenemos que andar conforme a aquel que nos llamó. Tenemos que andar conforme y tener cuidado cómo nosotros decimos somos cristianos, pero muchas veces no andamos conforme a quien nos ha llamado, ¿cierto? Entonces aquí hace como una rogatoria, por favor, si el Señor los llamó, anden conforme a quien los llamó, Amén. ¿ya? ¿Y cómo? Dice, la conducta cristiana debe alcanzar la altura de la persona que nos ha amado, escogido y redimido y unido, Dios mismo. Tenemos que estar a la altura, ¿cierto? De aquel que nos ha llamado. Porque, y esto es lo otro, porque es una vocación, es un llamado, es algo que por lo cual vivimos, ¿cierto? No es como, no sé, me imagino el guardia que va a su trabajo, es guardia, pero después deja su ropa y se va a su casa y es una persona normal después, ¿cierto? O cualquiera una de nuestras profesiones. Aquí no. Nosotros en todas nuestras áreas somos hijos de Dios, familia de Cristo, ¿cierto? Es una vocación, algo que no hacemos por obligación además, ¿cierto? Sino por el amor que se nos ha dado y el amor que le tenemos a Dios también, ¿ya? ¿Y cuáles son entonces estas actitudes que debiese tener el creyente? La primera de todas, humildad. Amén. Humildad. Habiendo recibido bendiciones tan grandes de parte del Señor, es totalmente adecuada esta virtud básica. Es súper contradictorio que como cristianos seamos orgullosos, porque el cristiano debe entender de que todo lo que tiene es gracias al Señor, de que si está vivo, si ha resucitado, es causa de Cristo, no es por mérito propio. Entonces, esto de haber recibido tan grandes bendiciones, tan grande gracia, como mínimo, como requisito así natural, debiese estar la humildad en nosotros, ¿cierto? No gloriarnos. En segundo lugar está la mansedumbre, que esta es la dulzura, ¿ya? La dulzura del espíritu. Tiene que ver con la gentileza con que uno se trata con otros, ¿ya? Y hay que entender aquí que, nuevamente, recordemos que si no tenemos estas actitudes, se daña el cuerpo de Cristo, se daña al pueblo. Si no somos humildes, si no tenemos esta dulzura del espíritu unos con otros, ¿a quién afecta? Al cuerpo, ¿ya? Y genera más divisiones. Y dice, soportándoos con paciencia los unos con los otros. Dice, en esta parte había que recordar que en esos tiempos
en los cuales fue escrito esta carta, los creyentes sufrían crueldad de parte de aquellos que no compartían con su fe. Entonces, imagínense en esos momentos tener esa fortaleza, por lo mismo Pablo le estaba pidiendo al Señor que les dé fortaleza, porque era difícil tener esta dulzura de espíritu, ser humilde los unos con los otros, ¿cierto? Y por lo mismo también, en estos tiempos difíciles que ellos vivieran, que ellos pasaran, era importante esta unidad, era importante que estuviesen juntos y se apoyaran, porque en los tiempos difíciles hay que juntarnos, unirnos más que nunca, ¿cierto? Amén. Para fortalecernos los unos a los otros, ¿ya? En los momentos difíciles. Y acá tengo una imagen. Bueno, habla de esto de soportar a otros en amor. Y bueno, aquí igual yo quería hablar de este tema, porque a veces se tiende como a usar para malas interpretaciones, ¿cierto? Porque soportar no es como déjate que te dañen hasta el final. Deja que te pasen por encima y en total tú lo tienes que soportar en amor, ¿ya? La persona que soporta la ofensa trata de no darle importancia a ella. Eso significa, se conserva firme y con cabeza levantada. Soporta, ¿ya? Pero no así como, ya, está bien, me dejo pasar a llevar. No, sino que se mantiene firme, con la cabeza alta, ¿ya? Según lo implica la derivación de la palabra en el original. No se deja conmover, sino que se mantiene erguido y firme, ¿ya? Entonces, ¿qué significa finalmente? Nosotros vivimos bastantes situaciones, bueno, la vida en general a veces es un poco dura, donde nos pasan a llevar. Y está bien perdonar, es un llamado el perdonar, pero eso no significa que que te pasen una y otra vez por encima, sino que hay que mantenerse firme, ¿cierto? Ser claro, poner límites cuando hay que hacerlo, ¿cierto? Eh, y eso no por, me dañaste, tienes que retribuirme todo lo que me hiciste. No, sino que, ¿sabes qué? Pasó esto y te lo digo porque te amo y quiero que estemos en buenos términos. Quiero comentarte que a ti que me daña esta situación, pero quiero que la resolvamos juntos. ¿Ya? Entonces es como una manera sana de soportarse los unos a los otros con amor. ¿Ya? Y aquí puse una imagen al lado que dice, que sepa aguantar el dolor no significa que no me duela. ¿Ya? Detrás de cada una de las situaciones que se puedan vivir dentro o fuera de la iglesia, estas circunstancias causan un dolor. Y también hay que hacernos responsables de eso, que aquello que estamos sintiendo. No podemos ignorarlo, no podemos hacer, mirar para otro lado nuestros propios sentimientos, ¿ya? Sino que al contrario, mantenernos firmes y abordar las situaciones en amor, ¿ya? Eso como paréntesis. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? ¿Por qué ruega que sean así? Que con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Para qué? Para que guarden la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es importante que la iglesia del Señor, que su iglesia pueda mantener este vínculo. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser humildes, mansos y tener paciencia y soportarnos con amor. ¿Ya? Y aquí aparece por así decirlo, un credo, ¿ya? Unas reafirmaciones de la fe. Y es interesante porque son justo 7, ¿ya? Y dice, vamos a leerlo desde el 3, ya, solicitados en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. 4, versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Entonces acá podemos ver estos, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y volviendo a lo mismo, muchas veces nos tendemos a separar por cosas un poco insignificantes, por así decirlo, o por cosas vanas, por cosas más de forma, pero tenemos que volver a esto. ¿Quiénes somos? Un solo cuerpo. Somos un organismo vivo, ¿cierto? Que nos alimentamos los unos de los otros, ¿ya? Tenemos un espíritu. Un espíritu, ¿qué significa eso? Recuerden que cuando en Hechos todos estaban en armonía. Todos. Asimismo nosotros tenemos que estar. En todos habita el Espíritu Santo también, ¿ya? Tenemos una esperanza, una misma esperanza. Un Señor. No, recuerden eso de que no se le puede servir a dos señores. No, todos tenemos un Señor y Padre de todos. ¿Ya? Un Dios y Padre de todos. Volviendo a resaltar esta figura de la iglesia como la familia de Dios. ¿Ya? Y menciona acá una cita que está relacionada con Salmo 68, 18. El versículo 8 del mismo capítulo 4 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, ¿qué significa esto? Acá, bueno, cita lo del Salmo 68, 18 que dice, subiste a lo alto, cautivaste en la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que aquel que viene de lo alto se despojó primeramente de su gloria, ¿cierto? Ahí podemos ver las imágenes del pesebre, ¿cierto? Que nació él siendo mismo Dios, se despojó de sí mismo, de esa, por decir, no de esa gloria, porque sigue siendo glorioso nuestro Señor Jesús, sino que más bien que él podía llegar y ser rey al tiro, ¿no? Él se despojó, ¿cierto? Y tomó la forma de hombre. Esta corporeidad, ¿cierto? Que sufre, que tiene que comer, que se cansa, ¿cierto? Y vivió en su medio y murió en su lugar. Ahí podemos ver también cómo Jesús le lavó los pies a sus discípulos, ¿cierto? Se humilló, estuvo para servir, ¿cierto? Por amor. Y bueno, el sacrificio máximo que hizo en la cruz, ¿cierto? Entonces este mismo Señor que bajó, se despojó, fue el que subió en gloria, que tomó cautiva la cautividad que nos ataba. ¿Qué era esto? Nuestra condición de pecado, nuestra mente que estaba continuamente yendo al mal. El Señor la tomó y nos hizo libres. ¿Ya? Y bueno, aquí habla de los dones. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Vamos a pasar allá. Bueno, ahí está la imagen del Cristo glorificado, ¿cierto? Que ahora va a gobernar y va a volver el día postrero, ¿cierto? Como rey y señor. Ya. Y esto mismo, el Señor se despojó a sí mismo también y dio dones, por así decirlo, ¿ya? Él dio a su pueblo ciertas, como por decirlo así, características o dones, regalos, para que su iglesia pudiese crecer
pero no crecer así a nivel de personas, sino que crecer en unidad, ¿ya? Así que vamos a leer el famoso pasaje que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ya? Como se le dice los 5 ministerios, ¿ya? Pero unas consideraciones antes de leer este pasaje es que no es proporcionarnos una lista. La finalidad de Pablo no era proporcionarnos una lista completa de oficiales, sino como dones de Cristo a su iglesia, regalos de cómo Dios se dio a su iglesia a través de esto, ¿ya? No es como una lista de oficiales, no es esa la idea original, sino que más bien es para resaltar los regalos que el Señor entregó a disposición de su iglesia, ¿ya? No enfatiza aquí el crecimiento numérico de la iglesia, sino su crecimiento en amor y otras cualidades espirituales. La finalidad de todos estos regalos no es para que sigamos creciendo, sino que por amor, para que la base de esto sea el amor y la unidad, ¿ya? Y punto número 3, disculpe, son designados como dones de Cristo para la iglesia. Ellos deben ser objetos de amor de toda la iglesia. O sea, bueno, acá nosotros ya lo ocupamos como, por así decirlo, títulos, ¿ya? Pero si el final de esa persona no es el amor, en vano es, ya no está manifestando el regalo del Señor, sino es para edificación y por amor al cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces tenemos a los apóstoles, que en ese tiempo fueron un gran... voy a dejar de compartir. En ese tiempo fueron súper importantes ya que ellos iban extendiendo el evangelio, ¿cierto? El reino de Dios, y no solamente esto, sino que ayudando a la iglesia y estando ahí constantemente, ¿ya? Por otro lado están los profetas, que ellos iban a mencionar la palabra del Señor, ¿cierto? Y recordar también cuál era la promesa y cómo se iba a manifestar en los postreros días. También tenemos a los evangelistas, los que van a mencionar las buenas nuevas de salvación. Y por otro lado, pastores y maestros. Bueno, los pastores ya sabemos, ¿cierto? Y los maestros también, que van a mantener viva finalmente la sana doctrina, ¿ya? Yo aquí, bueno, acá lo voy a hacer, pero lo voy a resaltar ahí, pero va a ser una opinión personal, ¿ya? Esta es opinión personal, ¿ya? Que yo pienso que, por ejemplo, estos no son a ver, ¿cómo decirlo? No es como que, yo soy profeta y solo profeta y listo, ¿no? ¿Se entiende? Sino que, por ejemplo, muchas veces manifestamos estos regalos del Señor en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Por ejemplo, a mí me tocaba ser maestra de niños y yo inevitablemente estaba pastoreando igual, llamándolos para saber cómo están. Y aparte de ser maestra y ser como el regalo del Señor de pastorear, también hablaba y leía la palabra, recordando las promesas del Señor, la mayor profeta de todas. Y no solamente eso, sino que también hacíamos actividades con los niños para alcanzar a otros, hablándole a los familiares. Entonces ahí podemos ver cómo se manifiestan los regalos del Señor a su iglesia, ¿ya? Y recordemos no adorar, por así decirlo, a personas que tengan este título de pastor, de apóstol, de maestro, sino adorar a quien manifestó y otorgó estos regalos a su iglesia, ¿ya? Que es Cristo, que Cristo se dio a sí mismo a su iglesia, ¿ya? Eso ahí como paréntesis. No sé si alguien quiere comentar algo respecto a este versículo, cedo la palabra. Que es justo el que tenía para compartirlo. Chuta. Es mi tarea. Es mi tarea. Pero el espíritu siempre se adelanta. Ya, pero compártelo si quiere compartirlo al tiro.
Aprovechando. Ya. Espérame. Ya, era Efesios 4:12, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo puse como explicación que Pablo, estando preso, escribe a la iglesia de Efeso, y llama la atención que por algún motivo él está como preocupado, algo está pasando seguramente en la iglesia, y le manda una exhortación. Y lo otro, que él sabemos que él fue el último apóstol, entonces él como que quiere aclarar a la iglesia primero quién es el que da el don y el para qué. Bueno, y la ilustración puse el ejemplo de un médico, del que estudia medicina. Los que estudian por ganar más dinero, porque los médicos son muy reconocidos, y el que estudia por vocación, ese que dice, voy a estudiar medicina porque quiero sanar a los enfermos, porque ojalá pueda dar vida. Entonces, ese ejemplo lo llevé a la aplicación, donde, como puse aquí, ¿cuál es la motivación que nos hace servir dentro de la iglesia? ¿Qué nos impulsa a servir? ¿Por qué usamos el don? ¿Para qué lo usamos? Después puse, bueno, ahí puse punto, y también puse aquí como se desglosaba AB. En la B puse, algunos desprecian el ministerio que Jesucristo le ha regalado, otros lo dejan estar, otros lo guardan, lo esconden, y un día el Señor nos va a pedir cuenta. Y como exhortación ponía ahí que lo invitaba a meditar en el motivo que hay en nuestro corazón, y por qué cómo estamos desarrollando el don que Dios nos dio. Y bueno, y puse ahí también como una exhortación que el Señor un día nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado, si lo estamos escondiendo, si lo estamos desarrollando, y si lo estamos llevando para edificar a la iglesia. Más que nada era la motivación, y como 2 puntos de exhortación, como el confrontar el por qué, pero también el confrontar el que se queda, el que no lo está usando, el que lo guarda, el que duda, el que tiene temor, y eso. Eso es más o menos un resumen como lo que más o menos entendí en estos puntos. Sí. 2 preguntas súper importantes. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de todo lo que estamos haciendo? Y recuerde que el Señor necesita obreros. Entonces tenemos que manifestar este regalo del Señor, y ahí vamos a ver para qué. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué debemos? Porque es un deber Claro, también, ¿cierto? claro, porque hay dos, puede ser, hay muchos que puedo estar sirviendo y desarrollando con la motivación equivocada, o puedo estar escondiendo y no desarrollando lo que Dios me ha dado por los miedos, los temores, las dudas, y que nos tiene que quedar claro que es Jesucristo el que entregó los ministerios, que Él los Amén. dio, como Pablo que le costó tanto que le pudieran creer que había sido llamado, y después, estando preso, manda la exhortación. Eso. Sí, sí, muchas gracias. Así que ahí, bueno, cada uno va a saber en qué parte está, quizás no en un extremo ni en otro, pero quizás tenemos que ver y reflexionar finalmente cómo nosotros estamos edificando la iglesia, ¿ya? Vamos a seguir compartiendo. Parece que se me fue una imagen. Ya. Entonces, terminando el versículo 11 y tomando el versículo de mi hermana, ¿cuál es la finalidad de todos estos ministerios? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa perfeccionar? Capacitar, para hacernos aptos. El Señor entregó esto a su iglesia para que, bueno, más adelante va a decir, para que seamos el hombre en perfección, ¿ya? Este nuevo cuerpo regenerado, en la vida nueva en Cristo, ¿cierto? Para eso se dio estos regalos, ¿ya? Y bueno, aquí hay, bueno,
un versículo clave para las personas porque hay muchos cristianos que creen que congregarse no es importante, ¿cierto? Que no es necesario. Entonces este versículo es clave para decirnos también a nosotros cuando nos desanimemos, ¿cierto? De que es muy importante, porque en la iglesia nos edificamos los unos a los otros. En la Amén. iglesia nosotros podemos crecer, bueno, ahí después vamos a leer, va a haber un crecimiento espiritual. Así que es importante congregarse. Si bien, por ejemplo, ¿cómo se dice? Uno puede ser hijo de Dios, sí, pero yendo de repente, pero la iglesia es como, hablando de la iglesia física, es como el lugar idóneo para encontrar a más cristianos y apoyarnos y soportarnos los unos a los otros y acompañarnos y edificarnos, es el lugar idóneo, ¿ya? Así que nunca dejemos de congregarnos. Y también hagamos iglesias, cuerpos que sean acogedores para las personas que vienen, porque muchas veces la iglesia no refleja a Cristo. ¿Y qué genera esto? Que la gente no quiera sumergirse en este nuevo cuerpo, no quiera insertarse en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Así que eso como reflexión de ser iglesia y congregarse, ¿ya? Tami, mira, Dime. para respaldar lo que está compartiendo, se me olvidó decirle, busqué la palabra perfeccionar, Ujú, ¿ya? En griego, y dice, viene del griego catartismo, ujú, y se traduce como educar, preparar, entrenar, ujú. es decir, capacitar para el servicio. Lo que usted dice, o sea, ¿dónde recibimos toda esa capacitación? En gran parte de la iglesia. Sí, ahí nos formamos, ¿cierto? Y crecemos espiritualmente. En la casa es muy difícil seguir una vida cristiana por sí solo, ¿cierto? Entonces la comunidad cristiana sirve finalmente para seguir avanzando paso a paso, ¿cierto? Y muchas gracias, hermana Jai, por el apoyo de la palabra. Ya. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está todo conectado, ve cómo lo va enlazando. ¿Qué era esta estatura? Recordemos el llamado. Ustedes tienen que estar a la estatura, a la altura de a quien los llamó, ¿ya? Así que miren, aquí tengo una imagen. La plenitud de Cristo. ¿Qué genera una unidad en la fe? Un conocimiento de el Hijo de Dios, ¿ya? Así que mi hermano, todo esto, lo que el Señor se dio, los regalos, ¿cierto? Su sacrificio en la cruz fue para que nosotros, el cuerpo de Cristo, pueda alcanzar esa altura, pueda reflejar a Cristo. El Señor nos dio maestros, dio pastores, dio, no sé, bueno, esto es una lista corta porque en otros libros hay una lista más larga, ¿ya? Pero dio diferente diversidad de regalos a su iglesia. ¿Para qué? Para que podamos reflejar a Cristo. Para eso es finalmente los ministerios, los dones, los frutos del Espíritu, para que reflejemos a Cristo, ¿ya? Y estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto no es una fe inicial, sino que es un abrazar a Cristo día a día. Es una fe madura. Y eso es lo que va a decir después, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa influctuantes? Inmaduros, llevados por donde quiera que todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces el Señor quiere que nos edifiquemos como cuerpo, para que alcancemos esta altura del hombre, del varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no tengamos esa fe inicial que a veces dudativa, ¿cierto? Para ser débiles,
para que recuerden que en ese tiempo todas las filosofías, todas las corrientes de pensamiento hacían dudar a los efesos, po. Entonces, como ellos no estaban fortalecidos, estaban todos dispersos por ahí porque igual había una persecución religiosa, se debilitaban e iban por donde el viento marcara, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede prevenir la madurez, la inmadurez espiritual? Perteneciendo a este cuerpo y siendo y llenándonos de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando vivimos la plenitud de Cristo, podemos ser unidad, podemos ser cuerpo, tenemos un conocimiento, tenemos momentos íntimos. Recordemos que esto de conocer es de intimidad, ¿cierto? Con el Hijo de Dios, con Cristo. Hay una estabilidad doctrinal y una madurez espiritual, ¿ya? Entonces, ¿qué termina diciendo? Dice el versículo 15, sino que siguiendo, bueno, para mencionarle ahí entre paréntesis el versículo 14, cuando habla de estratagema, habla de astucia, de las astucias de hombres que para engañar, o bueno, habla de astucia, artimañas, ¿cierto? Que estas personas, estos falsos maestros, por así decirlo, que usaban astutamente artimañas para acechar a las personas de ese tiempo, a los creyentes, y llevarlos al error, ¿ya? Entonces el 15 dice, para prevenir esto, necesito que no sean niños fluctuantes, que no sean inmaduros, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcan, crezcan, crezcan en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El autor usa una metáfora para describir la unidad del cuerpo con Cristo como la cabeza y el funcionamiento de este como la iglesia. Dice, de parte de él, todo el cuerpo hace énfasis, para resumirlo así en palabras más sencillas, es que siendo la cabeza da la dirección. La cabeza, ¿cierto? A través del cerebro, ¿cierto? Le dice al brazo, levántate y el brazo se levanta, ¿cierto? Entonces, y no solamente eso, sino que también aporta al cuerpo los elementos necesarios para su desarrollo, ¿ya? Entonces, Cristo aporta a nosotros la dirección, la guía que debemos seguir para crecer, ¿ya? Y dice, 15 de nuevo, vamos a leerlo de nuevo, sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, el cuerpo se debe ayudar, la iglesia se debe apoyar, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, repite esta idea, fortalece y desarrolla esta idea de que el cuerpo debe edificarse, que en amor, ¿ya? Y que la dirección de todo esto, los fundamentos, tiene que ser Cristo, ¿ya? Amén. Y ahora ya nos quedan unos minutitos. Quiero pasar por esta parte, no desarrollarme tanto, ya, porque aquí empiezo a hablar sobre una conducta, la conducta moral que tiene que tener el creyente, como nueva vida en Cristo, como cristianos que están caminando y están creciendo para estar a la estatura del llamamiento, ¿ya? Para estar a la estatura de este varón perfecto. Entonces, ¿qué prácticamente, cómo debería ser esta conducta moral? Aquí da unos ejemplos, sabemos que en otras epístolas puede haber otras, o las mismas, pero de otra forma desarrolladas, ¿ya? Pero vamos a verlas de aquí. Ya, miren, primeramente parte mencionando que, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿ya? Vuelve a esta idea de que la habíamos mencionado en unos capítulos antes, de que ellos no tenían que andar conforme a las costumbres de ese mundo, ¿ya? Como los otros gentiles, ¿ya? Porque los otros andan en la vanidad de su mente, tienen pensamientos vacíos, sin valor, pensamientos indignos, que les llevan continuamente al mal.
¿ya? Por lo tanto, ellos tienen el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y aquí hay una palabra que ocupa bastante en el Antiguo Testamento, que es la dureza de su corazón. Son duros, están alejados de Dios, no escuchan la voluntad del Señor. Son duros. Y después dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, son insensibles a las necesidades del otro, insensibles al daño que puedan provocar en otros a causa de sus actos, son insensibles a la voz del Señor, ya no la escuchan, son duros, ¿ya? Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nosotros vemos en las noticias de repente, o yo en mi trabajo veo casos y digo, ¿cómo? ¿Cómo puede haber gente que pueda cometer tales actos como que están fuera de lo humano algunas veces, y muy desgarradores? Y eso se debe a lo mismo, porque están duros de corazón y están esclavizados finalmente a los deseos banales de su carne y de sus pensamientos, mentes cauterizadas, lo va a decir en otras cartas, ¿cierto? Pero ¿qué dice el versículo 20? Más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cristo le enseñó otras cosas. Cristo le enseñó otras cosas. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ya? Esta idea de que, bueno, en los bautismos también es algo simbólico, pero cuando aceptamos a Cristo, tiene que haber un cambio, una transformación en nosotros. Tenemos que despojarnos, y este despojarnos es como, toma tu cruz y sígueme todos los días, niégate a ti mismo, despójate de este viejo hombre, de esta vieja manera de vivir. Y no solamente de vivir, porque sabemos que las acciones no son externas, sino que vienen de nuestro interior, de nuestro corazón y de nuestra forma de pensar. Entonces, por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que renovarse su forma de pensar. Y esto es bastante complejo, porque a veces hemos escuchado o decimos nosotros mismos, no, yo soy así, nadie me va a cambiar. Yo nací así, me voy así. No, si está bien, o este tipo de pensamiento de que, no, si hay que ser, disculpe la palabra, hay que ser vivo en esta vida. Hay que hay que agarrarla porque si no, uno ya perdió, jodió. Por eso hay que cambiar nuestra forma de pensar, cambiarla, para poder llegar a la altura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Y por eso, por lo tanto, dice, ocupa esta metáfora, ¿cierto? En el 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, entonces aquí va a haber una lista, no la voy a leer, pero aquí la podemos ver aquí en la presentación, que dice, desechen la mentira. ¿Qué es mentira? El engaño, aquello que es falso, lo superficial, el falso testimonio. El cristiano no debe tener esto, la mentira, el engaño en sus palabras, ni la mentira blanca, ya, porque muchas veces tratamos de justificar lo que decimos o hacemos, ¿cierto? Bueno, ahí también va a cambio de mentalidad, ¿cierto? Y en vez de eso, el creyente tiene que hablar y andar en verdad y honestidad. Y chuta que es difícil de repente con el mundo, ¿cierto? Es difícil, pero recuerden siempre esta idea, sean fortalecidos
en poder del Espíritu, ¿ya? Después dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa esto? Y acá es importante porque el enojo es una emoción, ¿ya? Es una emoción y no significa que sea mala, sino que va en respuesta a una situación, ¿cierto? Pero aquí, ¿cuál es el tema? Es enojarse sin causa, airarse con vehemencia o venganza, una ira descontrolada. El llenarse de rabia y desquite conducen al pecado. Y en muchos casos, bueno, sobre todo ahora donde estoy trabajando, se ve cómo el enojo, cómo la rabia puede llegar y puede conducirte a hacer actos de violencia, de golpear, de matar, hacer cualquier acto. Esta rabia incontrolada, ¿ya? ¿Y cuáles son los consejos que menciona Pablo respecto a este punto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, está bien sentir enojo. Lo malo es cuando pecamos por causa del enojo, ¿ya? ¿Y qué significa esto de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Tiene que ver que es peligroso que tengamos un enojo prolongado, que dure demasiado, ¿ya? El cristiano debe ser presto en perdonar las ofensas de su prójimo, ¿ya? Esto de no irse enojado a la cama, de no estar enrabiado porque uno parte así pensando con rabia y si no lo para ahí va a seguir enojado y se va a descontrolar, ¿ya? Por otra parte dice que el no robar, no hurtar, ¿cierto? El que es creyente, los gentiles quizás tendrán estas acciones, pero los creyentes no deben robar. Y bueno, no solamente ahora, ahora podríamos decir este acto de quitarle algo a alguien, de robarle, ¿cierto? Sino que también, por ejemplo, cuando nos aprovechamos de las ganancias de otra persona indebidamente, también, ¿ya? Cuando nos aprovechamos quizás de los recursos de otras personas, ¿ya? También el aprovechamiento, ¿ya? Bueno, y también hay otros tipos de robo, que por ejemplo, cuando podemos ver a lo largo de la historia que hay un creador de algo y otra persona ¿cómo se le dice? Se auspicia a él como, no, yo lo creé, yo hice esto, ¿cierto? Cuando es pura mentira, el trabajo ha sido de otro. Ya esto también es como robar un poco el Plagio, trabajo de otros. ¿Ah? como plagio. Sí, también. ¿Ya? Así que ven que hay diferentes formas, no está solamente el robo así como hurtar, ¿ya? Mm. Adulterar ¿Qué también, pues. ¿Ah? Adulterar las cosas, pues. También, sí. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Acá Pablo insta a cada uno el trabajo honesto y diligentemente para ganarse la vida, ¿ya? Con esto no significa que es, bueno, el tipo de explotación laboral igual yo diría que es un pecado, ¿cierto? Porque atenta con la dignidad de muchos trabajadores, ¿ya? Pero solamente habla de esto de trabajar honestamente. El dinero que tú tienes, te lo ganes dignamente, ¿ya? Les comparto que, no voy a decir nombres, pero sí uno de los casos que estaba viendo, eh, una mamá ganaba dinero vendiendo droga, ¿ya? Y después cambió su vida y ahora vende, pero vende, no sé, perfume. Y ella estaba orgullosa porque era dinero honesto, con esfuerzo, o no, por honestidad, ¿se entiende? Entonces, eso más que nada habla de esto, de ganarse diligentemente la vida, el dinero que uno tiene. Y bueno, con esta colita también para ayudar a los necesitados, para ayudar a los necesitados. Ya, porque también entendemos de que lo que el Señor nos da también es para bendecir a otros. Y aquí quiero tomar unos 2 minutitos para contar lo de la viuda, la ofrenda de la viuda. No sé si recuerdan que, bueno, estaban ahí en el templo y Jesús ve
que hay una viuda que está ofrendando de todo lo que no tenía, así como que lo dio todo, ¿ya? Y bueno, es muy admirable su actitud, ¿cierto? De ofrendar todo lo que tenía. Pero si leemos el contexto eh, de donde se cuenta esa historia, podemos ver eh, cómo Jesús denuncia finalmente los tratos que tenían el templo, los sacerdotes, porque las viudas no tenían que ofrendar. Al contrario, parte de las ofrendas iban hacia las viudas y a los necesitados. Entonces igual había como un tipo de sinvergüenzura ahí, ¿ya? Entonces, nosotros también, dentro de todo lo que nosotros tenemos, es importante dar a otros. Ayudarnos también como cuerpo en Cristo. Ahí sabemos que está la ofrenda de misericordia, ¿cierto? De amor. Pero no solamente eso podemos hacer ahí. Bueno, conozco algunos ejemplos, solamente para dar ideas de algunos lugares que tienen la posibilidad de pagar estudios, medicamentos que están muy caros, ayudar con esto, otro. Tenemos que movernos, ¿cierto?, en pos de los necesitados también. Obviamente está bien tener para uno, ¿cierto? Mi papá siempre ahí dice no dar tanto hasta que uno se quede sin nada, ¿cierto? Sino que comprender y dejar un espacio para bendecir también a otro, ¿ya? Eso. Bueno, y no solamente con dinero, hay otras formas de bendecir también, ¿ya? Vamos a continuar. Y dice aquí, bueno, el versículo ya 29 del capítulo 4 habla sobre ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿ya? Acá podemos incluir vulgaridades y aquellas palabras que ofenden y dañan a los demás, ¿ya? La boca del creyente no debe ser usada para el mal, sino para el bien, no para rebajar, sino para edificar. ¿Qué palabra estamos diciendo nosotros? ¿Cómo lo estamos diciendo? ¿Dañamos más que edificamos? Todo esto tenemos que tenerlo en consideración porque recuerden que tenemos que estar a la estatura de aquel que nos llamó. ¿Y qué pasa si nosotros reflejamos todo lo contrario? Dañamos al cuerpo y también dañamos a Cristo. Y no solamente eso, sino que, miren, vamos a seguir leyendo. Se me perdió el libro. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos una conducta que no es de hijo de Dios, bueno, recuerden que todo esto también tiene que ver con la mente y con nuestro corazón, porque dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Recuerden que esto de sellado es que nosotros pertenecemos a Él. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, pertenecemos a Él. Y qué duro debe ser para el Espíritu Santo y para Dios ver cómo andamos por otra. Que aquellos que se llaman ser hijos de Dios roban, dañan con sus palabras, se enojan y cometen actos violentos, hablan con mentira y engaño, causa causa pena al Espíritu Santo y a Dios mismo, porque estaba en nosotros el ser hijos de Dios y pertenecer al cuerpo. Amén. Y bueno, dice después, bueno, da unas recomendaciones. Bueno, en medio de estas recomendaciones recalca algunas actitudes indecorosas que hay que eliminar. La amargura, el enojo, la ira, los gritos. En las casas de los cristianos no debiese haber gritos,
No, si así es normal, es así, no, los gritos no, mi hermano. Calumnias, junto con toda maldad. Estos son como prendas desagradables que distraen y desfiguran al carácter del creyente. En lugar de ello, Pablo recomienda tres virtudes cristianas: la bondad, la misericordia y el perdón. Versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, yo creo que aquí queda claro finalmente cuál es la tarea, cuál es la pega que tenemos que tener, ¿cierto? Por amor a Cristo, al llamado que nos hizo, ¿cierto? Y para que podamos vivir en la plenitud de Dios. Y termina acá con estos versículos del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vuelve a esta idea, recuerden, a esta idea central de imitar a Dios, de reflejar a Cristo. Como hijos amados, recuerden que tenemos un padre que tiene una familia, y esta familia tiene que también mostrar ese amor, ¿ya? ¿Por qué también? Porque Cristo murió por nosotros, Él nos amó primero, ¿ya? Y bueno, y después continúa con otras más, ¿cierto? Otras características que no hay que seguir. Pero quiero que se quede con esto para finalizar: poder ser imitadores de Cristo, reflejar a Cristo, estar a la estatura de aquel que nos llamó, vivir en la plenitud de Dios, ¿ya? Y así llegará el día en que Dios vendrá por su iglesia, ¿cierto? Su iglesia que refleja a Cristo, ¿ya? Y que sigue la dirección de Cristo. Así que eso. ¿Algún comentario, opinión, disgusto también? ¿Algo que quieran comentar? Dejo el micrófono abierto ahí. ¿Alguien que esté enojado? No, así no. Ya, hermano Rafael, opine, ya que alguien quiere hablar. No, sí, ¿Alguna reflexión? está muy buena la palabra. Sí. No, solamente hay que seguirla, no tratar de ser imitadores de Cristo. Vivir en la plenitud de Dios. Amén. Eso, Y mire, amén. podemos decir, ya yo no robo, ya yo no mato, no asesino, ¿cierto? Pero recuerden que la vara la dejó bien alta Cristo, la dejó bien alta. Y vamos a tener que empezar a examinar nuestros pensamientos, nuestro corazón, porque aquí nadie es perfecto. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando día tras día, negándonos a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros y se manifieste, ¿ya? Y recuerde que también está para eso la iglesia, ¿ya? Para que nos fortalezcamos y nos edifiquemos lo uno al otro en amor. Eso, ¿ya? Amén. Hermano Luis. Sí, Estamos esperando. ¿Cómo está? hablando todo. Pues. ¿Sí? A ver, ya. ¿Preparado ya? ¿Sí? Sí, pero igual, no sé. Ah, se preocupe. No, sí, igual, sí. Hay un versículo 32 que ya fue, digamos, de una u otra forma. Es que este versículo es todo lo que anteriormente ha estado comentando Pablo. ¿Ya? Y en verdad, yo creo que todo se resume en una sola frase. ¿Nosotros amamos de verdad? ¿Qué es amar? ¿Cuál nosotros tenemos que tener en nuestro corazón? ¿Cuál es el verdadero? Si Dios nos amó primero, dice que Dios es el amor de Dios. ¿Lo conocemos?
¿Me entiendes? Sí, Así súper, pero bueno, hay que exhortar, ¿verdad? sí, pues. Bueno, el Señor me ayude, que el Espíritu Santo coloque palabras en mi boca para eso. Un pequeño versículo, pero que es muy, muy profundo. Y dice así la palabra de Dios. Antes ¿de qué? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, a todos nosotros. Entonces, aquí hay un par de frases que me llaman la atención, que es, por ejemplo, benigno, misericordioso, perdonando, el perdón de Dios en Cristo a nosotros. Pero antes, como dice aquí, antes ser benigno, yo me voy al capítulo 31 y dice así: quítese de vosotros toda amargura, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Ahora, todo este versículo en sí, digamos, lo que dice, en el fondo, es lo que está en nuestra naturaleza pecaminosa. Es como, por ejemplo, despojarse del viejo hombre. Yo acá, por ejemplo, tengo, mire, partí al revés, no dije el título ni el tema. Ya. No sé si Ya, se quedó, ahí se quedó para... Vamos a esperar un minutito a ver si logra volver la conexión. Lo voy a decir. Ahí sí, Ahí sí. sí, se le quedó Sí. pegado, pero justo quedó en que iba a decir el título. Así que ahí para que pueda retomar de ahí. Ya. Es amar y perdonar. El tema es el verdadero amor de Dios. ¿Ya? Entonces tenemos que, como dije antes, la palabra benigno. La palabra, digamos, el significado de esto es que uno tiene que estar dispuesto al bien, ser noble y producir bien. ¿A quién? Al prójimo. ¿A quién? A mi hermano, al que está a mi lado, incluso es más, aquel que me ha ofendido. ¿Por qué? ¿Acaso alguno de nosotros no ha sentido alguna ofensa? ¿No hemos sentido alguna violencia? ¿No hemos sufrido algún ataque injustificado? La pregunta es, ¿perdonamos? Decimos perdón, no, yo lo perdoné. ¿Y qué pasa si queda una raíz de rencor? Eso puede brotar de nuevo, ¿verdad? Y misericordioso. El misericordioso es aquel que tiene que conmoverse, tiene que ser clemente por aquel que tiene necesidad. Y no solamente, digamos, suplir, digamos, una necesidad tanto económica, sino que a la vez es en todo aspecto. Porque cuando una persona tiene una necesidad, hay una escasez, claramente tiende a sufrir, tiende a entrar en un tema emocional, digamos, por decirlo de alguna forma, cae en depresión, se angustia. El misericordioso tiene que estar al lado de él. Yo sé lo que es vivir en escasez, yo lo sé personalmente. Sé lo que es sufrir personalmente. ¿Quién de nosotros no ha sufrido cuando niño? ¿Quién de nosotros no ha sufrido algún ataque? Muchos de nosotros. De una u otra forma la hemos pasado.
Y el perdón es sentir una piedad, algo como ser compasivo y brindar el apoyo que ellos necesitan. Porque de una u otra forma, aquel que te ofendió, aquel que te hizo mal, él tiene raíz de antes. Por alguna razón lo hizo y nosotros no lo conocemos. Y como nosotros tenemos una nueva vida en Cristo y ser imitador en parte, digamos, en alguna cosa, tenemos que ser piadosos. Tenemos que brindar apoyo y perdonándolo. ¿Cómo lo perdono? ¿Y qué siente él cuando él dice y él escucha, me perdonaste? ¿Qué significa? Es librarlo de alguna culpa, hacerlo libre. Y si él es libre, yo también soy libre. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Conocer el verdadero amor de Dios. No es, digamos, decir, yo amo, te amo. No, ¿verdad que no? Yo personalmente estoy muy lejos de eso. Lejos porque sé que Dios me ama, pero me falta conocer el verdadero amor de Dios. Cuando yo llego a conocer el verdadero amor de Dios, claramente se va a manifestar. Y se manifiesta con actitudes, con hechos, no solamente de palabras. Y yo acá tengo un versículo y me voy a Corintios, si quieren me siguen, si no quieren no, ¿ya? Dice así, en el capítulo 13, del 4 al 8. El amor es sufrido. Este es Dios mismo, hablando, ¿ya? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo, absolutamente todo, lo soporta. Y todo es todo. Cristo soportó el dolor, soportó las heridas, soportó la muerte por causa de nosotros. Hermanos, bueno, eso es, digamos, lo que yo tengo como para compartirles en forma muy breve. Y les pido perdón, discúlpenme si me equivoqué en algo, porque es primera vez que me toca dar un devocional. Y me quebranta esto, de verdad. Así que discúlpenme, hermano. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Muy bien, muy bien. Muy Bendición. bien. Muy bien. Muy Y bien. créame que de seguro nos bendijo a todos. Amén. Ya, nos bendijo a todos y muchas gracias por edificarnos con sus palabras. Y sabemos que ahí el Señor también le dio la sabiduría y la fortaleza también para poder dar el devocional. Así que muchas felicitaciones, hermano Luis. Y esperemos escucharlo y seguir que nos edifique también en otras oportunidades. Porque yo sé que el Señor se glorifica. Recuerde, el Señor dio regalos, habilidades, dones y somos capaces en el Señor. Así que esa valentía, de seguro ahí el Señor está gozándose en los cielos ahí. Muchas Espero gracias. que sí. Sí, y me gustó Ya. mucho que resaltó la parte antes, porque Sí. imagínense, en cualquier situación, antes de que venga la ira, antes que ay, queremos reaccionar con las manos, con los puños, antes de que querer decir algo con nuestra boca, antes de eso, Hay como que ser dijo mi benigno. hermano, ser benignos, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. Ya, así que ahí tratemos de frenar finalmente y reflejar a Cristo. Así que mire, me gustó mucho ese que haya resaltado ese antes. ¿Ya? Eso, no sé si Ya. alguien quiere comentar algo más.
Ay, parece ya. Parece que no. No, Ya estuvo vamos. muy bien, pues. Ah, Estuvo muy bien, muy bien, muy muy bien. bien. Sí, muy Un bien. 7. Sí, muchas Bueno, gracias, hermano. Mm. Lo hizo muy bien, hermano Luis. Sí, gracias a Dios, nada más que eso. La gloria es para Él. amén. 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 Yo, de verdad que no soy Amén. nada, Mm, porque no soy, no. Reconozco quién soy, sé de dónde me sacó y agradecido de Dios por tanto, tanto amor, tanta misericordia que ha tenido conmigo. Amén. Somos barro en sus manos. Nos bendijo mucho con sus palabras, Amén. con el devocional. Amén. Amén. Así que vamos a terminar ahí orando al Señor, agradeciendo, ¿cierto? Por los dones de cada uno bueno, los dones del Señor, ¿cierto? Que manifestó en cada uno de nosotros. Y Amén. con la misión, con la tarea, ya cada uno haya tomado algo, ¿cierto? Y a trabajar, a que Cristo obre en nosotros, ¿ya?